Vamos a iniciar. Un segundito. A ver si tengo la lista. Me muestra las iniciales de la gente, pero no, ¿dónde tengo la lista? Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos por sumarse a esta nueva webinar que ha realizado Atigma. Estamos realizando acá con la compañía, con la grata compañía bueno, el ingeniero Fernando Soriano, que siempre está proponiendo temas e iniciativas para fomentar nuestro sector, el sector sector TIC local de Mar del Plata. Así que bueno, desde Atigma estamos muy agradecidos a toda la participación de ustedes que nos han dedicado este pequeño tiempo para sumarse a esta webinar. Y bueno, Fer, a vos también te queremos agradecer mucho por la iniciativa y siempre ir proponiendo estos temas tan interesantes y tan importantes que son para nuestro sector. Así que bueno, haciendo esa pequeña introducción, te dejo el micrófono virtual. Bueno, ok, gracias, Johnny. Yo asumo que se está viendo, ¿no? La presentación que vamos a usar de guía. Sí, se ve perfecto. Ok, listo, entonces, ya estamos. Bueno. Durante la mañana yo he tenido algunos cortes, así que espero que no tengamos ningún inconveniente mientras estemos haciendo la charla. De última, bueno, retomaremos cuando vuelva al internet que ha estado cortándose. Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente a través de Atigma. Siempre la vocación y el interés es dar a conocer conocimiento y experiencias para fortalecer a la industria local o a cualquiera que se quiera conectar y aprender alguno de los temas que a veces conversamos. La idea es que sea totalmente abierta, si bien hay una guía, yo figuro como el orador, la verdad que el intercambio, las opiniones y las experiencias que puedan aportar son mucho más valiosas que algunas cuestiones que uno mismo puede llegar a decir, así que bienvenido sea cualquier tipo de aporte o consulta. Vamos a tratar de hacer el webinar en un tiempo coherente, no como el de la otra vez que nos agarró el fin del almuerzo casi. Pero le vamos a dar prioridad a algunas cositas como para poder cerrarlo a tiempo. Bueno, obviamente pueden interrumpir y hacer preguntas en cualquier momento, habilita el micrófono, hablan, ¿sí? O la herramienta creo que permite también levantar la mano, sí, ahí pareciera que sí. Bueno, si quieren háganlo, no hay ningún inconveniente. Antes de arrancar, ¿alguno tiene alguna duda, consulta? ¿Alguno se anima a dar una breve expectativa de lo que espera recibir de esta charla? Si es medio tímido, lo puede escribir por chat. Buenas, yo sí me animo. Buen día. Sí, dale. ¿Cómo va? Yo venía con expectativas primero de encontrar un núcleo de gente que esté, digamos, en sintonía con lo que yo estoy atravesando, que es, digamos, esta cuestión de pensar en proyectos cada vez más ágiles, por decirlo así, por la realidad, digamos, del mercado y por la realidad del mercado laboral y del mercado en cuanto a negocio. Entonces, quería compartir y ver, digamos, la visión tuya particularmente que vas a dar la charla, de cómo, digamos, construir o cómo, digamos, gestionar de manera óptima backlogs y digamos, el roadmap de construcción de un MVP y demás. Esa es mi expectativa, digamos, conocer la opinión de gente que por ahí ya tiene más experiencia que uno. Yo estoy, digamos, soy PO, PM, digamos, de un producto y estamos en vistas de construir un nuevo producto y bueno, estoy tratando de absorber, digamos, todo lo que la comunidad, digamos, ya transitó para evitar, digamos, transitar caminos que me tengan que hacer volver hacia atrás, digamos, decisiones que son, digamos, importantes para la empresa para la que trabajo, ¿no? Esa es mi expectativa. Genial, Nico. Todavía me acuerdo sos exalumno, con lo cual, qué bueno que estés en la industria, que hayas crecido y que te hayas animado a dar esta expectativa tuya personal, dado tu contexto. Está genial, vamos a tratar de cubrir esa expectativa.
En realidad la pregunta va orientada, ¿hay alguien más que quiera decir su expectativa o qué esperaba de esta charla? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Sí, ¿Todo bien? ¿quién habla? Ernesto Abadie, también. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Exalumno. Los conozco a todos, parezco Sí, sí, yo, digamos, yo estoy el trabajando. portero del boliche, parezco. Conozco a todos. Sí, Dale. yo estoy trabajando en INVAP hace 8 años. Sí. Y INVAP, digamos, tiene la particularidad que hasta hace un tiempo fue una empresa que se dedicaba exclusivamente a desarrollar proyectos. Hoy en día estamos pensando en productos que puedan trascender los proyectos, así que estamos tratando de dar una vuelta a lo que es los productos de software que nosotros desarrollamos y justo estamos tratando con esto de pensar en armar roadmaps que sean de productos multiproyectos y pensar en MVPs, digamos, para tratar de tener productos que salgan rápido a la calle y tener feedback de parte de los clientes. Así que cuando vi la charla, le pedí a un par de personas que están acá conectadas que se conectaran para ver qué nos podemos llevar. Bárbaro. Bueno, buenísimo. En general, más o menos todos apuntan a la misma expectativa. ¿Por qué pregunto yo esto? Lo estoy preguntando porque en realidad como que estoy intentando aplicar muy así, de garage, una metodología para detectar la expectativa del usuario, que en este caso serían los oyentes de la charla, para armarles un contenido breve, rápido y conciso para ver si ustedes, esas ideas que yo les voy a tirar, van en camino a esa expectativa que ustedes tenían. Si yo cubro esas expectativas y ustedes están conformes con lo que yo les voy a dar los primeros 5 minutos de charla, estaríamos ante un MVP válido. Estaríamos ante una propuesta de valor que yo a ustedes les estoy dando y ustedes la están aceptando, les gusta. Confían en que le va a resolver su expectativa o su necesidad. Entonces, un poquito es un juego que propuse al principio, porque estas preguntas, ahora voy a dar algunos conceptos que podrían llegar a ponerse bajo el título de conclusiones, porque voy a arrancar al revés, para ver si desde el final ustedes ya reciben un poco del feedback de lo que querían. Entonces, a eso apuntaba un poco la pregunta, y esa es la manera de pensar, el mindset que propone todo este, voy a utilizar un término bien académico, todo este quilombo metodológico y de herramientas en el que estamos metidos hoy en día en el desarrollo de software. Esto ocurre por la inmadurez de la industria, ¿no? Entonces ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, vamos a tratar de hablar de todo lo que ustedes dijeron, lo vamos a nombrar. Hay algunas cuestiones, hay preguntas, por ahí algunas ya, digamos, las han dicho ustedes, pero cuando nos ponemos a desarrollar software, primero que muchos de nosotros, digamos, compartimos esta pasión, ¿no? Lo queremos hacer porque nos gusta. No se lo deseo a nadie si no le gusta codear. Es lo peor que puede llegar a ver. Mucho menos testear. Pero hay una serie de iniciativas que siempre de puntapié que nos llevan, ¿no?, a una empresa que quiere sacar una línea nueva de producto, otra que quiere hacer un refactor de sus proyectos, otra que quiere mejorar la mantenibilidad de su producto que ya tiene en el mercado, o quiere innovar algún módulo o alguna extensión. Siempre hay una razón, ¿no? Siempre hay alguien que tiene una idea y quiere desarrollarla para llenarse de plata o tener una buena vida o ser uno de los tantos unicornios que están surgiendo. Queremos hacer algo, pero no sabemos muy bien para quién. Ahí tengo una idea genial que se me ocurrió con mi compañero de tesis y lo estoy haciendo como proyecto final, pero después hago agua porque no sé muy bien para dónde encarar. En definitiva, hay algunas cuestiones que no tienen nada que ver con lo técnico y que son todo lo que hay que, digamos, sobrellevar al principio del inicio del desarrollo de un producto o de un spin-off de un producto en otro o de un refactor de un producto que yo ya tengo, que hay, digamos, que estudiar, analizar y gestionar
como si fuese parte de un desarrollo de software, pero que no tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con un montón de otras cosas. Por supuesto que la pata técnica cuando empezamos a trabajar en un producto está, pero como yo también muchas veces charlo en las asignaturas en las que doy clases, aún todavía me tienen que bancar. Lo técnico, de alguna manera, con el paso del tiempo, no se está volviendo un gran desafío como era antes. Porque si bien hoy en día pensamos en arquitecturas, pensamos en soluciones y en alternativas para integrar en un producto y a través de eso conformar features para que nuestros usuarios utilicen nuestro sistema, la verdad es que muchísimos de los quilombos que había antes, hoy en día están ya muchos de ellos resueltos. Resueltos porque nos ofrecen plataformas como servicio, infraestructuras como servicio, todo a la altura de un clic y no de código, como teníamos que hacer antes. Entonces, eso a nosotros nos permite, de alguna manera, para muchas soluciones, no digo para todas, porque obviamente se me vino justo, Ernesto, el ejemplo del INVAP, capaz que no tienen en la mente de ellos un producto típico de e-commerce o web, pero tienen un producto que va a tener que correr en determinada tecnología o en determinada plataforma muy puntual, vaya a saber uno si es para un radar, para un satélite o lo que sea, donde ya no un servicio web o un servicio cloud o un framework determinado, como los que uno puede llegar a conseguir al alcance de la mano todos los días, no siempre es la mejor solución técnica. Entonces, en esos casos, la solución técnica tiene mucho que ver. Pero la verdad es que hoy en día, cuando pensamos mucho en los productos que queremos encarar, no termina siendo la parte técnica lo complejo. Hoy en día lo que se está debatiendo y lo complejo es el qué, el entender al usuario. Si estamos haciendo software para personas, entender a esas personas, porque son en definitiva los que nos van a comprar ese producto que nosotros le vamos a ofrecer. Entonces, por ahí hace muchos años nadie hubiese pensado que íbamos a terminar, que luego de 50, 60, sí, qué sé yo, no tengo mucha idea, pero más o menos ya estaremos en 60 años relativamente serios de esta industria de tecnología, 60 nada más, y la verdad es que yo pensé que lo que primero podríamos haber resuelto era primero el qué y luego el cómo. Y la industria pareciera como que se enfocó y trabajó muchísimo en el cómo y se olvidó del qué. Cuando el enfoque sistémico básico nos dice primero resolvamos el problema, entendamos el problema para buscar la mejor solución. Y parece que ahora tenemos un montón de metodologías, roles, no sé, y títulos super cool que lo único que están haciendo es trabajando en el relevamiento, en la elicitación y en el análisis del producto que hay que desarrollar. O sea, como que nos metimos en el cómo primero y ahora estamos dándonos cuenta, la industria se está dando cuenta, ya se dio cuenta, digamos, yo no estoy diciendo nada nuevo, simplemente estoy, en este caso, transmitiendo una percepción que yo tengo, que se está haciendo mucho foco de vuelta en el qué. ¿Y por qué? Y porque lo que querés es vender. Y lo que querés es que tu usuario termine adquiriendo, incorporando y usando tu producto más allá de algunos meses, en algunos casos, porque la velocidad de cambio de las aplicaciones, de la competencia y de las plataformas, hacen que a veces algunos productos, sinceramente, no tengan mucho más de un año de vida. Entonces, entra en juego el concepto de ciclo de vida. Y cuando empezás a hablar de un ciclo de vida, de un producto para un conjunto de usuarios que en el medio lo tenés que desarrollar técnicamente viable y encima ganar guita, y por ahí el concepto de proyecto, de desarrollo, de producto que voy a tener dentro de acá un tiempo, ya no corre, ya queda como anticuada, por decirlo de alguna manera. Entonces todos estamos hablando de agilidad, y ahí es donde no tenemos que caer en algunos problemitas que solemos caer, porque nos vamos a los cómo enseguida. Entonces, cuando hablamos de agilidad, terminamos hablando de Scrum, terminamos hablando de Kanban, terminamos hablando de User Stories, y la verdad es que a mí mucho no me interesa de cómo estemos hablando a la hora de la metodología. Me interesa que se trabaje en ese producto que vos le querés llevar al mercado para que ese mercado te lo valide y te lo compre. Si no,
no hay metodología que se la banque. Entonces, ahora para eso hay metodologías también. Claro, y sí, se fue todo agilizando, al punto tal que surge este concepto de MVP tan nombrado, manipulado para bien y para mal, donde uno por ahí tiene una idea de lo que es el MVP, pero de vuelta. Nos vamos a los comos sin saber o entender muy bien qué sería ese MVP, y lo que terminamos haciendo es cualquier cosa menos un MVP, porque cuando se habla de MVP tiene ciertas características. Si no, lo que estarías haciendo es un release chiquitito, ¿no? Y un release chiquitito, ¿cuál es la gran diferencia? Después la vamos a charlar un poquito más, pero la gran diferencia es que cuando hablas de release, hablas de producto. Cuando hablas de MVP, hablas de algo para probar. Entonces, no es lo mismo pensar en un producto, el cual ya tiene una arquitectura, y esa arquitectura ya tiene una serie de definiciones, ¿no? Que son las que vas a meterla dentro del producto, porque vos sabés que si ese producto sale al mercado, tiene que funcionar, no se tiene que caer, tiene que estar disponible, se tiene que actualizar, bla, 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 400.000 cosas más que un MVP no. Un MVP eso no lo tiene. Entonces, ya partimos de algunas cuestiones bien claras que tenemos que saber de entrada. Entonces, la charla se enfoca en roadmap, MVP y backlog. Son de alguna manera como 3 escalones de detalle. El roadmap es la estrategia plasmada para el desarrollo de un producto, ¿sí? Tiene que ver con objetivos de negocio, tiene que ver con los objetivos de producto, tiene que ver con los releases de ese producto, en base al target que vas a apuntar, según la estrategia, ¿no? Y esa estrategia implementada como tácticas en, bueno, necesito un proyecto así, que para desarrollar este MVP, para ponerlo en prueba para tal día, y después ese feedback lo voy a utilizar para desarrollar los features del primer release. Fer, se te cortó, me parece, ¿eh? Esto hace ruido y no sé por qué. Ahí está. Ahí volviste. Se te había cortado. Perdón, ¿se había cortado? Yo les dije, Nada, sí, está. hace 2 segundos. ¿Se Ahí perdió algo o no? No, casi. Bueno, Nada, mejor. 10 segundos. Bien, otra idea que tenemos que reforzar. El MVP puede estar presente en todo el ciclo de vida de un producto. No es algo que se hace solo al inicio. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que una pieza de software que desarrollamos para probar una funcionalidad. Entonces, probar funcionalidades las podemos probar siempre. Obviamente al principio es muy útil en algunos proyectos, en algunas iniciativas, no siempre hay que hacer MVP, pero es recomendado ya vamos a ver por qué, porque tiene un valor muy importante el MVP para lo que hace al producto tuyo. Y por último el backlog, que sería el último escaloncito, bien de detalle, del día a día, que es una herramienta de gestión que usamos para ordenar el trabajo del equipo de desarrollo, ¿no? De todos los stakeholders también podríamos decir, pero principalmente los backlogs los armamos para estructurar después los sprints o las tareas de un Kanban o lo que ustedes quieran, ordenarse el trabajo como quieran, pero ese backlog nos sirve básicamente para el día a día. Obviamente es el resultado de haber hecho un MVP antes y obviamente es el resultado del roadmap, ¿no? De lo que yo quiero hacer los próximos 3 meses. En ese backlog me imagino que va a estar lo de los próximos 3 meses. El resto por ahora, una idea será a lo sumo, no mucho más que eso. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Qué les parece? ¿Vamos encaminados hacia la expectativa que se tenía? Más o menos. Bueno, supongo que sí o se cortó, no lo sé. Ok, me dicen que sí. Sí, joya. Bárbaro. Antes de empezar, entonces, hasta acá podríamos decir, valido el MVP de la charla. Ahí es donde estamos yendo a charlar, donde los conceptos que vamos a presentar tienen que ver con lo que estamos hablando ahora. Algo básico, muchos de los que están acá ya lo saben, puede parecer redundante, pero en realidad estamos en un contexto donde el desarrollo de software, la otra vez lo puse en alguna red social porque había leído algo parecido y se me ocurrió la idea,
son conversaciones implementadas en algún algoritmo. Es decir, ¿por qué son conversaciones? Porque el software es resultado de la interacción entre personas. Y la interacción entre las personas, y si acá hay gente de Scrum y hay gente que ha hecho alguna capacitación en algún método ágil, sabe que dentro de los principios de los métodos ágiles, que es el que se usa básicamente hoy en día, cualquier método ágil es lo que usamos para el desarrollo de software, una de las principales herramientas que tenemos es la conversación entre las personas. Yo creo que es mucho mejor producto un software que se conversó entre todos los stakeholders abiertamente y de manera colaborativa a aquel software donde yo a vos te pasé un documento, el programador se sentó en una máquina y empezó a codear lo que él quería en base a esos requerimientos. Entonces yo creo fehacientemente en que ese, de alguna manera yo creo que es el gran punto que tienen los métodos ágiles, el ADN que conforma los métodos ágiles es la interacción entre las personas. Y de hecho está en los principios del agilismo. Entonces, lo que hace al desarrollo de software, este dibujito lo encontré el otro día en internet, me pareció simpático, ahí tienen, ¿no? Cada uno tiene su opinión, pero para mí, ¿qué es esto? Esto es una representación bien clarita de que todos sabemos que el desarrollo de software es no determinístico, ¿sí? Es decir, no hay una única manera de hacer las cosas. Y ahí es donde entra la complejidad, ahí entra el quilombo, porque cada cabecita de nosotros piensa cierta funcionalidad, cierta lógica, cierta pantalla, cierta API, cierto algoritmo o dónde ubicar los controles en la pantalla, todos de maneras diferentes. Entonces, como todo lo pensamos, cada uno a su manera, con su realidad y concepción mental de ese momento, es muy difícil acordar automáticamente que lo que se va a hacer es exactamente lo que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, eso, ¿cómo se dirime? ¿Cómo se trata de depurar esos grises que cada uno tiene? Conversando, ¿sí? Conversando, porque la manera en que cada uno de nosotros abstraemos esos conceptos que obtenemos de la necesidad del usuario, de la realidad, de un modelo de dominio, de un modelo de negocio, del refactor de un producto que ya está hecho. Todo eso, cada uno de nosotros lo procesa de manera distinta, lo representa y lo abstrae de manera distinta. Entonces es muy importante, ¿sí?, que conversemos las cosas. Por eso una de las cuestiones que facilita el Scrum Master dentro de sus responsabilidades, y si Nico ya hiciste alguna certificación de este tema o estás en esto, o cualquier otro que esté en esto, sabe que una de las principales cosas y prácticas del Scrum Master es esto, ¿no? La de facilitar las conversaciones. Otra de las cuestiones que tiene el desarrollo de software es que lo sabemos desde hace mucho, pero pareciera como que nos venimos dando cuenta ahora, que es algo que hacen personas para otras personas. Es mucho más fácil desarrollar un componente de software que se va a comunicar con un server, porque ese server ya tiene una API, tiene una estructura, tiene una definición bien clarita y sabemos perfectamente cómo comunicarnos con ese server o ese servicio o lo que sea. Y otra cosa es hacer algo parecido, pero para que una persona lo use. Porque ya la persona ya tiene otro tipo de complejidad, porque es una persona. Entonces, no es lo mismo hacer un software para integrarnos, no es lo mismo hacer un software de infra, no es lo mismo escribir una rutina X de un sistema operativo contra hacer un producto que van a usar por ahí miles y miles de personas en su teléfono. Totalmente distinto el modo de enfoque del desarrollo. Imagínense un MVP contra un servicio de Amazon. El servicio de Amazon te va a putear, te va a tirar un 404, te va a tirar un error. Flaco, mandame lo que me tenés que mandar. No hay otra posibilidad. Entonces, claramente son enfoques de desarrollo distintos según lo que estemos haciendo. Entonces, no para todo vale lo mismo. Y esto ya lo dije, ¿no? Que es una industria en maduración y que estamos en un contexto altamente complejo. El primer enfoque que yo quiero dar acá es que, y lo nombraron al principio tanto Ernesto como Nicolás, es proyecto y producto. Yo no sé si me están escuchando, ¿se fueron todos a dormir? Sí, creo que sí. La gran diferencia de la que vamos a charlar acá, joya.
Lo que no sé si me ven, yo estoy haciendo gestos y un montón de cosas y creo que no me ven. Bueno, no importa. Sí, se ve. El PDF sí, a vos no, Fer. A mí no, claro, sí, me parecía. Bueno, gracias por la data, por el feedback. Eso me va a permitir que, por ejemplo, ahora en este momento tome un mate y ustedes no me vean. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? Ya me olvidé. Proyecto y producto. Son dos conceptos que están relacionados, pero están migrando. La industria está cambiando del concepto de gestión de proyecto a gestión de producto. Y no es lo mismo. Es decir, ¿podríamos tirar toda la misma bolsa? Sí. ¿Podríamos asumir que es todo lo mismo y lo gestionamos a todo lo mismo y vamos a tener programadores codeando y vamos a tener a tester testeando y vamos a tener un pipeline de CI/CD que funciona joya? ¿Tanto en un proyecto como en un producto? Sí. Pero la manera de encarar, de pensar y de gestionar el ciclo de vida de ese producto cuando se trabaja por proyecto no es lo mismo que cuando se lo piensa como un producto. Porque cuando uno aplica lo que hoy ya está surgiendo como muy fuerte, todas las prácticas y los conceptos de Product Management, ya estamos hablando de que estamos pensando en que vamos a desarrollar un producto que va a tener un ciclo de vida, que no lo único que esperamos es lanzarlo al mercado, esperamos lanzarlo al mercado, esperamos capturar cada vez más mercado, esperamos mantenernos en ese mercado y vaya a saber, algún día habrá que armar un proyecto, por ejemplo, para quitar ese producto del mercado, ¿no? Si ustedes en alguna de sus empresas o iniciativas están pensando en hacer un refactor, una innovación en un producto viejo a uno nuevo, una de las primeras cosas que tienen que ir pensando fuerte es todo el costo de migración, de desactivar el producto viejo para que se pasen al nuevo y no perder clientes en el medio. Es un hermoso desafío, sobre todo si estás con un producto de muchos años en el mercado. Me ha pasado a estar. Es un verdadero desafío. Entonces, esta principal diferencia ya da un enfoque totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ya nos metemos con una disciplina que es la de Product Management. Dicho sea de paso, estoy haciendo una diplomatura ahora en Product Management. Interesante, porque siempre se ven algunas cositas nuevas. No muchas, pero la verdad es que siempre hay algunas cositas interesantes. Y principalmente esta disciplina es un poquito más amplia, tiene una visión más de bosque, ¿no? Más gerencial, si quieren, de lo que sería una gestión de proyectos, de lo que sería un rol de product owner, de lo que sería un project manager. Bueno, ahora le están dando este enfoque, pero principalmente porque acá el elemento principal es el producto. ¿Y por qué es el elemento principal el producto y no se hace tanto foco en el proyecto en sí? Porque el producto es lo que va a terminar yendo al mercado y usando el usuario. Y en definitiva, eso es lo que queremos, que el usuario esté satisfecho con el producto que se desarrolle. Entonces aparecen un montón de disciplinas, por supuesto la gente del PMI ya se puso a tiro, son expertos en gestión de proyectos tradicionales, de tecnología informática y de no tecnología informática, y encima le metieron toda una vuelta de rosca con la agilidad, y son de alguna manera una base de conocimiento importante para el que quiera ir empapándose en todo lo que es Product Management. Ahí hay una buena base de conocimiento y entender de qué trata todo esto, porque obviamente, como todo rol más de manager, tiene un montón de competencias y de skills duros, pero tiene la necesidad de desarrollarse un montón de competencias y de skills blandos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, no sé, liderazgo, comunicación, etcétera, etcétera, que no tienen que ver con saber codear en React, ¿no? Digamos, es otra cosa. Entonces, hay un montón de cosas que hacen a esta disciplina que dan un enfoque más holístico de todo el tema. Sin embargo, y bueno, antes de pasar a la comparación, acá les pongo una definición de lo que es Product Management, una que encontré por ahí les puse la fuente, me gustó. Pero básicamente, fíjense, ¿no? Es decir, podríamos hablar del desarrollo de software, que es el desarrollo, bueno, de una aplicación informática para que solucione el problema de un usuario. Podríamos dar la definición de ingeniería de software como un conjunto de herramientas y procesos para sistematizar el desarrollo de software de una manera eficiente. Y el Product Management viene con un enfoque mucho más marketinero, más de puente entre el equipo técnico y el usuario,
¿no? Y el mercado. Entonces, de alguna manera dice que es la disciplina de entregar soluciones a los clientes de valor mientras se construyen, ¿no? Negocios viables o alternativas viables para la organización. Algo parecido, así, no importa. El concepto está, no hace falta leerlo literal, pero lo importante que destacamos acá es que hace de puente entre mi equipo de ingeniería y mi mercado, o todos los mercados a los que yo apunte. Entonces, es de alguna manera una visión más holística. Es alguien que es un poquito más de un analista de sistemas, es alguien que es un poquito más de product owner, es un poquito más de alguien que puede ser un, no sé, un Scrum Master, pero por otros lados es menos que un developer porque no necesita saber codear determinado lenguaje, es menos a la vez que un Scrum Master porque para implementar Scrum para los ciclos de desarrollo no necesariamente tiene que saber tanto de Scrum, puede que se contrate un Scrum Master para integrar al equipo, aún habiendo un Product Manager, porque son roles distintos y complementarios, por supuesto. Entonces, cuando uno va y ve las fuentes del Product Management, hay un mindset que viene del agilismo, pero adaptado a lo que sería el desarrollo de productos. Entonces, bueno, algunas cuestiones suenan como repetidas del agilismo, pero por eso les puse a la derecha el manifiesto ágil, porque van a haber muchas cuestiones comunes, ¿sí? Orientado al cliente, ¿no? Digamos, el trabajo que se haga siempre tiene que estar orientado al cliente, siempre. Siempre tiene que haber algo que apunte a mejorar la experiencia del cliente, el servicio al cliente o lo que sea. Siempre tenemos que mantener, digamos, un flujo de entrega de valor al cliente, ¿sí? Siempre tiene que haber algo visible. No importa si es cada un sprint, si es cada una iteración, cada un mes, cada 6 meses, no importa. La estrategia y el roadmap tiene que estar preparado para que uno siempre tenga pensado cuál va a ser esa próxima zanahoria que vamos a sacar al mercado para que nuestros clientes sigan enganchados. Tenemos que tomar un approach, ¿no? Un acercamiento al mercado experimental. Por eso surge tan fuerte el concepto de MVP en Product Management, porque es una herramienta, y ahora lo vamos a ver más en detalle, de gestión de riesgo. Por otro lado, bueno, esto de estar constantemente con releases, ¿no? Es decir, entregar siempre, no necesita, y no me quiero poner, digamos, muy talibán en este tema de que termina un sprint, tiene que haber una nueva funcionalidad puesta en producción para que los usuarios sientan el valor del producto. A ver, si mi sprint dura 2 semanas y estoy tratando de generar una funcionalidad X que dura más de 2 semanas, y bueno, flaco, es obvio que al final de este sprint no va a llegar algo al mercado con valor para el usuario. Vamos a tener que esperar a terminar esta funcionalidad que por ahí nos lleve una semanita más. Bueno, listo. Pero lo importante es que uno vaya teniendo ese plan, que esos releases con esas funcionalidades estén constantemente, digamos, planificadas y ahí sí hay que tener un norte bien claro, ¿no? Por supuesto, ya sabemos, tenemos que estar dispuestos al cambio, con los requerimientos, con el mercado, y esto tiene mucho que ver con MVPs, tiene mucho que ver con deuda técnica, tiene mucho que ver con cómo escuchamos nosotros al usuario, tiene que ver con cómo tenemos el mindset del equipo para que cuando yo les diga, chicos, ¿se acuerdan no sé, de la funcionalidad que hicimos hace un mes que permitía generar este cálculo? Bueno, ahora lo quieren de otra manera. No, de vuelta lo cambiaron. Sí, de vuelta lo cambiaron. Sí, de vuelta lo cambiaron. ¿Cuál es el problema? Y por supuesto, tener la estrategia como un plan, ¿no? Porque uno tiene que estar en un paraguas estratégico, el producto tiene que tener un norte, tenemos que saber claramente para qué lo hacemos, pero tenemos que tener una reacción con la táctica, ¿no? Es decir, sabemos cuál es el objetivo final, sabemos en el largo plazo qué queremos con nuestro producto, pero en el camino es totalmente lógico, viable y aceptable que vayamos cambiando, ¿no?
a lo Massa. ¿Cuál es el objetivo de Massa? Ser presidente. No le importa con quién. El tipo quiere llegar y va cambiando tácticamente. Hoy va con este, mañana con el otro. Suma 10 votos, 500 votos, 1000 votos, pumba, ganó el Senado o la Cámara de Diputados. ¿Se entiende? Es decir, en definitiva es una estrategia de largo plazo, pero en el medio se va ajustando a la realidad. No estoy promoviendo que hagan lo mismo. Estoy queriendo decir que las decisiones que se van tomando en el desarrollo de un producto pueden ir cambiando. Las prioridades que vamos incorporando en un producto pueden ir cambiando. Pausa. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Ver, yo tengo una pregunta sobre esto último de... En un momento dijiste, lo aplicaste con la analogía de masa, pero en un momento dijiste, che, ¿se acuerdan de esta funcionalidad del cálculo que hicimos a su mes? Bueno, cambió. Yo naturalmente siento, digamos, una cierta reticencia a la aceptación del cambio, conforme, digamos, a... Sé que está mal decirlo porque, digamos, somos personas, digamos, no somos programadores o gente de negocio o lo que fuere, digamos, somos personas, pero siempre siento, digamos, una cierta reticencia más desde el lado del equipo técnico que de la gente del negocio a la aceptación al cambio, ¿no? Es como que, che, otra vez, digamos, volver otra vez sobre este cálculo y otra vez, digamos, nos ponen un impuesto nuevo los de AFIP. Entonces digo, o sea, culturalmente está aceptado, digamos, que sea así? ¿O es una cuestión más de fisonomía del equipo con el que uno trabaja? Y que obviamente es un dolor y es algo que hay que trabajar. Pero digo, no sé si es una mirada mía, digamos, particular, o es algo natural que suceda y que obviamente hay que trabajarlo, ¿no? Como buen equipo ágil. Aceptación al cambio. Interesante. ¿Te puedo dar un ejemplo cortito? Si vos me pidieras que yo para mañana a la mañana daría otra charla de esto y tengo que rehacer gran parte o modificar muchos slides de mi PPT, estaría un poquito molesto. Lo que te quiero decir es lo mismo que percibís vos. En general, hay muchos aspectos, no tienen que ver con lo técnico, tienen que ver más que nada con lo humano, que en general sí, coincido con tu observación. Nuestros equipos técnicos no tienen bien claro, desarrollado, madurado y experimentado el mindset ágil. Y el mindset ágil significa que si tenés que rehacer una funcionalidad o modificarla porque el negocio cambió, hay que hacerlo. Yo el otro día estaba con los chicos en la clase y siempre que uno, por eso es muy importante lo de las conversaciones, cuando uno conversa su cerebro funciona por muchos otros aspectos en paralelo pensando muchas cosas, y yo digo, no nos estamos de alguna manera dando cuenta de que como creadores de software, como desarrolladores, nos creemos con cierto privilegio o cierta autoridad respecto de la gente de negocio. Sí, totalmente. Yo creo que por ahí un baño de humildad ayudaría muchísimo a la industria. Y lo digo porque soy developer desde joven y la verdad, yo hacía lo que se me cantaba. No validaba nada, me tiraban un requerimiento y yo de alguna manera hacía, y si me perdía 3 días en un proceso, en nuestro proceso, en una pantalla o en lo que sea, y después me decían, che, vos sabés que la pantalla esta la hiciste media rara, porque yo los datos no los veo bien claros, me pusiste 4 tabs, hay 400 campos en la pantalla, y el usuario tiene razón. Yo lo hice sin haberle preguntado, sin haberlo validado, y encima cuando me pide que lo cambie, me pongo con cara de culo. Sí. Aceptar o entender la necesidad, digamos, ¿no? Parece recontra trivial o hasta trillada la expresión, pero digo, entender y procesar, digamos, la necesidad del usuario, debería ser
digamos, mi razón de ser, ¿no? De ser de esta industria o del proceso o del proyecto en el que trabajo, digo, entender Mira, y usar la necesidad del usuario. estamos llegando a la coincidencia y al acuerdo de que probablemente por habernos olvidado un poquito del qué, por habernos olvidado un poquito de la necesidad del usuario, del entender su problema, le hemos tirado rápidamente a requerimientos de desarrollo al usuario, al equipo de desarrollo. Y en realidad hay que entender una diferencia conceptual muy importante que cuando quieran la podemos conversar más en detalle, pero que me parece que en definitiva es toda la movida que hay hoy en día. Hay dos cosas conceptuales que difieren, no son lo mismo, y es el gran trabajo que tenemos como desarrolladores, programadores, analistas y gente o personal de la industria. Hay una diferencia muy importante entre lo que es la necesidad del usuario y el requerimiento de software. Son, por favor, entendámoslo, son dos cosas distintas. El secreto, nuestro laburo va a estar bien visto y va a ser lo mejor posible cuando el requerimiento de software que escribamos o que entreguemos al equipo de ingeniería sea lo más parecido posible a la necesidad del usuario. Por eso se está haciendo tanto hincapié en estudiar, en enfatizar, en trabajar con el usuario, para que el requerimiento, escrito en caso de uso, historia de usuario, como a ustedes se les cante, sea la verdadera necesidad del usuario convertida en requerimiento de software. Entonces, ese gap que siempre hay y que se resuelve con la aplicación de la abstracción, por ahí no era una actividad muy colaborativa hace varios años. Y ahora está surgiendo de la conversación entre gente que conoce herramientas para generar conversaciones. Un User History Mapping, un Customer Journey, pónganle el nombre que quieran, inventen las herramientas que quieran. Son herramientas que están logrando generar conversación. Participación, que el usuario diga de alguna manera, en algún momento, de una forma más clara, qué carajo quiere. Para saber verdaderamente cuál es su necesidad, cuál es el punto de dolor en el fondo de ese usuario, para saber qué es realmente lo que necesita. Y ahí se nos prenda la lamparita y pensar una solución lo mejor posible para esa necesidad. Ahora, lo tuvimos todo el día toda nuestra vida delante de nuestros ojos eso, ¿eh? Y el equipo técnico puede estar hinchado las bolas porque no dejamos de mandarle requerimientos de software mal definidos o mal conceptualizados desde el momento en que no hacemos un buen trabajo o un trabajo completo con el usuario para entender su problema. Entonces, yo no te voy a decir que cuando la FIP cambia una normativa, porque eso, desde el punto de vista sistémico, es un sistema externo que impacta en el tuyo, porque estás en un ecosistema donde vos tenés que respetar ciertas normas. La FIP, lamentablemente, tiene la varita mágica y hace lo que quiere, básicamente, y vos te tenés que ir acomodando. Ahí puede haber una reticencia, pero es de sistema, es sistémica. Es decir, no se puede hacer nada. Distinto es cuando vos relevaste mal un requerimiento y lo vas adaptando o ajustando, no sé, cada 2 o 3 meses el usuario te llama y te dice, mira, esto mejórenmelo porque esto así no va, no nos sirve, este proceso está mal definido, mal implementado, este botón acá, este proceso, lo que sea, lo que sea. Ahora, nuestro mindset ágil no nos tiene que decir o no tiene que servirnos para decirnos, che, relevaron para el culo. Definieron cualquier cosa. Miren, ahora el usuario nos vuelve a pedir que modifiquemos esto. ¿Te acuerdas que yo te dije que había que hacerlo así? ¿Por qué no lo hicimos como nosotros dijimos? Bueno, porque en aquel momento se hizo de otra manera, porque por ahí el mismo usuario te validó lo que hiciste en aquel momento. Y después cuando le entregaste el producto, se dio cuenta de que quería algo diferente. Porque el usuario, ¿qué tenía? Algo que yo ya dije hoy. En su cabeza tenía conceptualizado algo diferente a lo que teníamos nosotros conceptualizado. Entonces, ese gap es lo que hay que constantemente limar hasta llegar al producto con la solución que el usuario necesita.
Y eso es una muy buena herramienta a veces trabajarlo con MVPs. Ahora, el MVP, como todo, no es la bala de plata. En algún momento va a tener que dejar de ser MVP y pasar a ser producto. Y cuando un MVP pasa a ser producto, ya entra en el repo, en la rama de producción, hay código a testear y a dar soporte, y el día de mañana te pueden pedir cambiarlo. Y sí, ahí es donde vos tenés que tener un equipo preparado para que se vaya adaptando, ¿no? O que por lo menos tome naturalmente que no es ni más ni menos que un requerimiento más de usuario. Que por más que lo hayan hecho hace 2 o 3 meses, y en vez de decir, qué piedra, esto de vuelta, es simplemente una historia más para hacer en el Spring y chao. Porque en definitiva es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Es decir, ¿quién es el dueño del producto? ¿El programador o el dueño de la empresa? El dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa, ¿a quién le ofrece el producto? Al cliente. Entonces, en definitiva, McDonald's, muchachos, si la hamburguesa no está buena, no vas más. Es decir, acá hay que satisfacer a un cliente, a un usuario, a quien tenga un problema. Y ahí es donde tenemos que apuntar con el desarrollo. Ahí es donde tienen que ir nuestros features. Ahí es donde tenemos que pensar y poner fuerte, digamos, todo un trabajo de análisis para pensar la mejor solución que le podemos ofrecer a ese usuario. Y obviamente no se hace en una primera fase de análisis, en un esquema waterfall, donde nos pasamos 4 meses metidos en una sala con un equipo de 20 personas definiendo todas las historias de usuario o casos de uso de un sistema. No, eso se va haciendo semanalmente, en paralelo el desarrollo, con backlogs paralelos, con sprint de desarrollo, sprint de diseño, sprint de análisis, separados, obviamente, no tienen por qué tener los mismos tiempos. Es decir, no sé si me captan la idea, pero a veces hasta las mismas herramientas metodológicas las tomamos tal como... Se te cortó, Fer, un poquito. Hola, Volví, Fer. Ahí está, ahí volviste, ahí volviste. volví, ¿no? Me Sí, había sí, ido porque me apareció un cartelito acá. se cortó 10 ¿En segundos. dónde? 10 segundos, 10 segundos. Bueno, se entendió la idea. Sí, sí, sí. Vamos a seguir. Creo que respondí tu pregunta, creo que era Nicolás el que habló. Pero bueno, sí, ¿no? Ponémelo en el Sí, chat, si no. sí, gracias, sí, clarísimo, digamos, y coincido plenamente. Bueno, espero que sea claro, porque dije un montón de cosas, pero por ahí la idea... Cualquier cosa decime, porque yo hablo mucho. Entonces, vamos a tratar de encarar esto como de arriba hacia abajo, ¿no? Un top-down. Y para hacerlo, digamos, de una manera profesional, desde una óptica de negocio, vamos a tratar de arrancar con la estrategia para ir bajando a tierra un poquito lo que sería hoy una de las maneras para desarrollar software, donde partiríamos de una estrategia. La estrategia es fundamental porque ya sabemos lo que es. Es el ADN de una startup, es el ADN de un negocio, es el ADN de un producto. Es decir, la estrategia de alguna manera es lo que baña absolutamente todas las decisiones que vas tomando. Entonces, una herramienta, solo una, como ejemplo, es el famoso círculo dorado o de oro de Simon Sinek, que está bastante de moda este muchacho, porque simplificó mucho lo que antes otros proponían escribir en un plan de negocio, o con herramientas tipo FODA o otros tipos de herramientas de gestión y de planificación estratégica, y él lo resumió con 3 palabras, ¿no? Entonces, tu estrategia es básicamente esto. El core de todo es el why, el por qué, el propósito. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué querés hacer esto? Y esto tiene un roce con lo que acaba de decir Nicolás, de el equipo, cómo lo preparo, si lo tengo listo, si entiende de qué trata. Acá, digamos, sería ideal que la estrategia sea compartida por todas las personas que trabajan en un equipo o en una organización.
Y cuando hablo de una estrategia compartida por todos, digo estrategia compartida con todos. ¿Sí? Vos si estás trabajando en un lugar o en un equipo donde para vos la estrategia, la finalidad final, ¿no? El verdadero propósito por el que haces lo que estás haciendo, no te satisface, no va con vos, no representa tus valores, de ahí te vas. Entonces, este es de alguna manera el ADN, ¿no? Es el punto de partida de armado de un equipo, de desarrollo de un equipo, de maduración de un equipo. Todos tienen que compartir el propósito. Y ese propósito tiene que estar clarito porque es lo que te va a ayudar todos los días a tomar decisiones, en todos los niveles, de manera explícita o implícita. Porque ese propósito implica valores y vos tenés que estar de acuerdo con esos valores. Segundo, el cómo vas a hacer eso, hay un proceso, hay un how, ¿no? Es decir, ¿cómo haces eso? Bueno, ahí básicamente lo que decís es, ok, voy a desarrollar este producto, que lo voy a apuntar a este mercado, y ahí armarías un canvas de producto con Lean, podés armar un canvas, un business canvas, podés armar un plan de negocio cualquiera, podés armar un dibujito que resuma la idea, pero de alguna manera tenés que ir definiendo cómo vas a hacer eso, cómo vas a llevar adelante ese propósito. Y por último, ¿qué tenés que hacer? ¿Sí? No solamente cómo, sino qué hay que hacer. Ya un poquito más de detalle, ¿no? Buscar resultados, definir métricas o KPIs o OKRs o lo que uno quiera, para ya ir teniendo bien en claro qué es lo que querés hacer. Y esto, escribiendo estas tres cosas con un poquitito más de detalle, ya te da una idea del ADN estratégico y funcional de un equipo. Esa estrategia es fundamental, porque esa estrategia es la que te va, de alguna manera, permitir pensar qué producto querés ofrecer vos al mercado. Cuando vos pensás en ese producto, hay un montón de metodologías que podés aplicar. Hoy en día una de las más usadas es Lean UX, otra que está surgiendo muy fuerte es Design Sprint de Google, pero en definitiva son metodologías que cuando estás en bolas y no tenés nada, te ayudan a ir identificando las verdaderas necesidades de algunos usuarios. ¿Y por qué digo las verdaderas necesidades de algunos usuarios? Porque una cosa es cuando uno tiene una idea y dice, me encanta, estoy recontraconvencido de que esta idea es fantástica para todos los usuarios, y otra cosa es cuando eso lo llevaste adelante, lo pusiste en el mercado y nadie te lo usa ni te lo compra. Eso es una idea genial que tuviste que nadie necesitaba. Entonces, digamos, hoy en día, obviamente, y lo vuelvo a repetir, no aplica para todos los tipos de productos que se desarrollan, pero es muy importante ir descubriendo las necesidades y los problemas del usuario, porque nosotros lo que vamos a ir pensando son soluciones a esos problemas a través de nuestro producto o a través de múltiples productos. Cuando estamos investigando nuestro mercado y nuestros usuarios, por ahí nos damos cuenta que tenemos que tener más de un producto. ¡Apa! Más de un producto. Y sí, porque si yo te hago un producto para determinado dispositivo, para determinada funcionalidad, donde hay un montón de usuarios que no tienen ni ese dispositivo ni esas funcionalidades y quieren otras, pero vos querés cubrir todo ese mercado, le vas a tener que ofrecer dos productos distintos. ¿Estamos de acuerdo, no? Podrás hacerlo, no podrás hacerlo, tenés la plata para hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, es otro cantar, después lo charlamos, pero es parte de la definición de la estrategia y después empezás a sacar cuentas, ¿no? Primero hay que definir justamente esto, la estrategia, el cómo y el qué. De alguna manera, ese avance, estudiando a ese mercado para ir identificando las necesidades, uno se va, como es imposible hacer todo junto en el mismo momento, tiene que ir planificando u ordenando cómo va a ir desarrollando ese producto. Y ese orden de cómo va a ir desarrollando el producto es un roadmap. Y ese roadmap lo que tiene que tener en mente es que en el fondo está el objetivo estratégico al que uno apunta, y en el camino, ¿sí?, tiene que ir definiendo esos hitos, esas fases, etapas, llámenlo como quieran. Si fuese un producto concreto sería releases, y uno lo que va a ir armando ahí es ese camino.
camino que obviamente puede cambiar, porque una de las características fundamentales del roadmap es que se lo construye en un contexto puntual en un determinado momento. Y cuando vos armás ese roadmap, tenés determinada cantidad de información en ese momento. Dentro de 3 meses, o a fin de año, en diciembre, luego de las elecciones, en la Argentina, tenés otro contexto y podrías tener otro tipo de decisiones. Entonces, obviamente el roadmap va a estar en constante cambio. Ahí es donde las tácticas van cambiando. ¿Para dónde vamos? ¿Qué implementamos? La prioridad de una funcionalidad puede cambiar. Lo que tenías previsto hacer el año que viene, puede ser que se apuren y tengan que desarrollarlo ahora y no el año que viene. Ese tipo de cosas suelen pasar. Es totalmente normal. Ahora, obviamente, esto no tiene un detalle de backlog. ¿Se entiende? Esto tiene un detalle macro donde ni siquiera tenés idea del detalle de las funcionalidades que vas a lanzar al mercado. ¿Sabés que es probable que ciertas funcionalidades las lances en diciembre del 2021? Y si las decidís encarar ahora, ya está, ya no van a ser probables, las vas a tener que hacer. Pero lo que tenés previsto para entregar en febrero del 2022, probablemente de aquí a diciembre cambie. Entonces, eso es una adaptación constante que hay que tener. Pero ¿qué es lo que va cambiando? Va cambiando el roadmap del producto, vas priorizando ciertas funcionalidades, ciertas cuestiones. Ahora vamos a ver características del roadmap. Por ejemplo, bueno, obviamente, generalmente se lo muestra en un eje temporal, pero podría ser una lista de features, sencillamente, una lista de POSIT, ¿no? Pegados en una pizarra, en una pared, en un vidrio. Este es nuestro roadmap. Ahí está. Lo podrías priorizar por colores, los de arriba son los principales, los de abajo son los secundarios. Ordenalo como quieras. En definitiva, te da una vista de bosque de hacia dónde va tu producto. Ya dije lo del contexto. Ese roadmap se establece y se planifica con la información que se tiene en ese momento. Obviamente, ¿no? Es algo casi obvio. Pero ese contexto va a ir cambiando. Así que atenti, siempre tiene que tener un ojo puesto en la calle. El detalle que se tenga o con el que se quiera hacer el roadmap tiene que ver con los niveles de scope, ¿no? Puede ser que hagas un roadmap marketinero. Si uno busca hoy en día el roadmap de, qué sé yo, de Spotify, vas a entrar y vas a ver que van por ahí para los próximos meses ciertas funcionalidades y features que van a incorporar. Pero eso es de marketing. Internamente por ahí ellos tienen otro roadmap porque puede llegar a cambiar algo o porque saben que hay determinado competidor que están esperando que los próximos meses, no sé, YouTube Music saque determinada funcionalidad y están esperando a ver qué es lo que va a sacar para ellos reformular el roadmap del año que viene o de los próximos meses de Spotify. No lo sé. Es decir, puede haber claramente un roadmap marketinero. Y puede haber un roadmap mucho más técnico. Por ejemplo, si uno busca en internet o en bibliografía, van a encontrar, se pueden armar 3 swimlanes, donde un swimlane es de features, de funcionalidades, concretamente hablando. Otro swimline del roadmap puede ser de componentes de arquitectura, es decir, cómo ustedes prevén ir evolucionando la arquitectura del producto. Entonces uno ya dice, bueno, ahora lanzamos una versión, no sé, qué sé yo, para Android. Más adelante lanzaremos para iOS. Más adelante incorporaremos, no sé, cierta, no sé, una base de datos no SQL, y así. Es decir, vas armando un roadmap de la arquitectura del producto. Y el tercer swimline tiene que ver con la infra. Y podrías tener un roadmap de infra, donde, bueno, podrías arrancar con, no sé, obviamente una infraestructura podría ser cloud. ¿Qué tipo de cloud? Y bueno, en la primera versión, nada, montemos nuestro server, hagámoslo rápido, largamos al mercado sin contratar ninguna cloud pública. Listo, chao. Primera etapa. Segunda etapa, migramos a Google Cloud. Tercera etapa, hacemos una híbrida para que también tengamos algunas cosas en Amazon. Cuarta etapa, bueno, obviamente lo nombré en desorden, pero lo ideal sería primero tener un pipeline automatizado de todo el ciclo desde que hago un commit hasta que va a producción. Bueno, es infra.
ese roadmap de infra tranquilamente puede estar separado de todos los demás. Cuando hay dependencias, pero si no hay dependencias, uno tranquilamente puede tener un roadmap de infra totalmente aislado, separado e independiente del roadmap de features. Son maneras de representar el roadmap y uno tener la información como gerente o como product manager o como, no sé, como project leader, no importa el rol, pero si estás a cargo de esa visión, es una herramienta fundamental. Y por supuesto, tiene que ser construido colaborativamente. Esto no se hace por una persona en una sala. Generalmente participa el equipo técnico más senior, participa el equipo de diseño, pueden participar usuarios o feedback de usuarios y, por supuesto, los directores y los que estén en el área de ventas. Y el mantenimiento de ese roadmap es fundamental. Primero, además del contexto, hay un feedback que te va a ir devolviendo el usuario constantemente. De ese feedback hay que ir aprendiendo, con lo cual hay cosas que ya sabes que no van a ser o no deberás volver a caer sobre el mismo punto. Y tercero, ese mantenimiento, ese cambio, ese crecimiento te va a impulsar sí o sí a un refactor. Con lo cual ahí entramos en una fuerte componente técnica de cómo tenés vos diseñada la arquitectura para que el día de mañana tu producto a ese refactor se lo banque en valores aceptables. Porque si cada vez que vos hagas un refactor vas a hacer o vas a perder un montón de tiempo, la arquitectura que pensaste por ahí es una porquería. Entonces ahí es donde entra el componente técnico y la deuda técnica fuertemente en impactarte en el ciclo de vida del producto. Y obviamente en tus capacidades de negocio. Uno quiere ser súper ágil, quiere lanzar al mercado cada 3 semanas un feature nuevo, y resulta que tu arquitectura hace agua y cada vez que querés agregar una cosa te mete un nuevo bug y esos bugs te entran y te ocupan tiempo del equipo de desarrollo, con lo cual el eterno problema del costo de la mantenibilidad se te vuelve totalmente en contra y lo que vos esperabas tener de disponibilidad para features nuevos las tenés que destinar a arreglar bugs y caes en un problema letal, ¿no? Entonces, obviamente en todo momento nos viene acompañando las decisiones técnicas, que no las podemos obviar, ni omitir, ni minimizar. Por eso esto es un trabajo colaborativo. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿No? Te interrumpo, recién te escuchaba lo último que decías y me quedé pensando en esto de colaborativo. Sí. Comparto. Cuando pienso en colaborativo, quizás nosotros acá estamos viendo, vos estás presentando a nivel de vista de lo que sería departamentos de ingeniería de software o lo que sería equipos de software. Ahí no sé si compartís, pero mi visión es que la colaboratividad tiene que venir también dada por áreas de negocio, áreas de gerencia de proyectos y demás. Digo, porque así como cuando empezamos a desarrollarnos proyectos con metodologías ágiles y a veces radica en que solamente los equipos de software saben de qué se trata, está bueno también que el onboarding de áreas de negocio, de áreas de proyecto, conozcan de qué se trata el desarrollo vía ciclos de vidas de productos, el desarrollo vía metodologías ágiles, el desarrollo de MVPs. Digo, estar todos on board significa que todos entendemos hacia dónde debiéramos ir y deberíamos poder llegar más fácil. No sé qué pensás al respecto. Mirá, capaz que lo dije con otras palabras, pero me pareció que era lo que quería transmitir en lo último que dije, porque cuando dije colaborativo, me refiero a eso, ¿eh? Las áreas de negocio tienen un peso muy fuerte, por ejemplo, en la definición de roadmaps. Por supuesto, a ver, dijiste algo que es muy importante y lo venimos conversando o nombrando, el mindset ágil. Vos no podés tener un equipo de ingeniería que trabaja con Scrum en una organización que no es ágil. Cuando desarrollas producto, porque todo es parte del mismo equipo. Ventas, el management, a veces también metes a tus clientes, la gente técnica, la gente no técnica. Todo ese equipo tiene que participar. No están todos en todas las reuniones y no todos tienen el mismo nivel de autoridad para tomar decisiones. Pero en muchos ambientes se les permite participar y opinar a todos esos stakeholders. Entonces, eso tiene que ver un poco con el mindset ágil de la organización. No todos entendemos de que no podemos meter a un lobo en un gallinero. ¿Sí? Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Vos lo dijiste muchísimo más claro que yo, me parece. La organización tiene que tener ese mindset. No es una característica ni un skill solo del equipo de desarrollo. No. Creo que el mindset ágil tiene que estar, digamos, incorporado en el ADN, en la cultura de la organización. Si es que querés ser ágil, si no vas a parecer ágil, que es otra cosa. Y eso te puede llevar a ciertos fracasos. De hecho, yo creo que muchas organizaciones y muchas buenas empresas podrían ser mucho más de lo que son si esto lo entenderían desde arriba para abajo. Y no siempre es así, porque la reticencia al cambio está en todos los niveles. Entonces yo de pronto te digo, bueno, hoy pasamos de Scrum a Kanban, y la mitad de los developers por ahí te putean. Bueno, anda a decirle al director de la compañía: señor director, usted nos apoyó en que trabajemos de una manera ágil. Sí. Bueno, pero nos pone un objetivo fijo de acá a 6 meses y no lo podemos cambiar. Sí, yo quiero eso. ¿De qué agilidad estamos hablando? Es decir, está bien, salvo que tenga data, la tenga re clara y sepa que en 6 meses eso es lo que van a necesitar los usuarios de ese producto, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si no, ahí claramente no tenés un mindset ágil en la organización. Y, digamos, ¿por qué hoy todos los coach y facilitadores de agilismo están de moda y laburan muchísimo? Porque se está produciendo esa transformación en compañías, y en grandes compañías, donde la manera de trabajo era totalmente diferente. Y si bien podés aplicar un Scrum a un equipo de ingeniería o de desarrollo, lo único que estás haciendo es darle un orden iterativo al desarrollo y ordenar la gestión de la programación, y no mucho más. Ahora, como objetivo de negocio, pensar en un agilismo donde vos estás cambiando un producto, estás yendo a distintos mercados, yendo a distintos tipos de usuarios. Fíjate la manera en la que cambian algunos productos que hoy son tope de gama a nivel mundial. Vos fíjate lo que van cambiando. Es importante. Es importante ver cómo las cosas van cambiando en los demás también. Bueno, creo que respondí tu pregunta. Sí, si no muchas me decís, gracias. obviamente. Te agradezco. Vamos a acelerar un poquito porque quiero tratar de dar un poquito de todo. Si tenés la estrategia, tendrías que tener bastante bien definido a quién vas a apuntar, porque ya hiciste un empathy map, ya hiciste algún trabajo de relevamiento de usuarios, ya hiciste alguna encuesta, alguna mini validación de la idea hiciste. Entonces, a esos usuarios o a algunos similares, le vas a tratar de sacar de alguna manera, con alguna técnica, esas funcionalidades claves que se necesitan. Que otra de las cosas que no debemos hacer es que a vos te venga tu cliente o tu usuario y te diga: necesito que me hagas esto. Bien, si el tipo viene y te da una lista de features y lo que hay que hacer es eso, ok, vos sos un factory. Entonces tenés que asumir que tu rol es factory, le vas a hacer al usuario lo que te pidió, tomá, acá tenés el producto, salí a venderlo. Ahora, si estás en toda una metodología ágil, donde vos estás articulando las necesidades del mercado con las necesidades de la dirección y el trabajo de los equipos de ingeniería, marketing, ventas, etcétera, etcétera, entonces ya es un poquito más complicado y ya no te tenés que atar tanto a una lista de features que te dan preestablecida. Entonces, tiene mucho que ver también en qué contexto hablamos, ¿no? Entonces, vayamos desde el principio, vayamos separando paja del trigo. Acá estamos pensando en organizaciones que van a estar desarrollando productos que se van a ir adaptando al mercado. Si alguien viene y te pide: yo necesito un sistema para hacer esto, facturar, manejar stock, bla, 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 y listo, ya está, es super commodity. ¿Qué vas a inventar en eso? ¿Hay cosas para inventar? Sí, pero ¿cuán innovador vas a ser si el tipo está acostumbrado a usar Tango? Por ejemplo, digo, no me volvés así. Entonces, ojo cuando el usuario viene con su lista definida, porque ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Ahora, cuando uno tiene que descubrir las funcionalidades, tiene que empezar a ver que el mercado te valida lo que vos querés hacer,
Es una muy buena herramienta el concepto de MVP, porque como su definición lo dice, es una versión de un producto que permite una vuelta completa, esto es clave, una vuelta completa de construir, medir, aprender. Eso significa que yo voy a definir requerimientos, voy a implementar algo, voy a ver cómo resultó y de eso voy a tener un feedback para una nueva versión de un MVP o para mi release. Y ese laburo lo tengo que lograr hacer con un mínimo esfuerzo, ¿sí? Bueno, en cantidad de horas y en tiempo de desarrollo. Horas en cuanto a cantidad de equipo que destine. Entonces, ¿por qué? Y porque se supone que cuando yo antes desarrollo una funcionalidad, te la muestre, la pruebe, me des el feedback, yo voy a aprender mucho más rápido. Y eso a mí me permite ir adaptando. Y te saco una nueva versión de un MVP con lo que vos me dijiste, te lo arreglo, te lo corrijo, hasta que la mayor cantidad de usuarios ya te lo van validando, están todos chochos con lo que vas haciendo, y ahí sí, eso lo pasas a producto. ¿Y por qué estoy diciendo lo pasas a producto? Porque se pueden tomar dos grandes estrategias. Vos podrías hacer que tu MVP no sea el producto y sea un prototipo, o vos podrías hacer que tu MVP sea el producto en sí, y lo que vas haciendo es agregándole features. ¿Sí? Estos dibujitos los van a encontrar por todos lados. Este es el concepto de MVP dibujado con formato de metáfora, donde hay una discusión, donde hay una mala interpretación de lo que es MVP respecto de lo que verdaderamente es. Algunos dicen, el MVP podría haber sido ese auto que primero hiciste iterativo e incremental, ¿no? La rueda, las dos ruedas, con el chasis, la carrocería, con las ruedas del chasis, el auto andando. Recién en ese momento, como ven en la carita, el usuario tiene un auto para moverse. El otro enfoque es, vos querías un auto. Bueno, toma, yo te doy una patineta. Después te voy a dar un monopatín. Después te voy a dar la bicicleta, después te voy a dar la moto y después te voy a dar el auto. En todos los momentos, salvo en el primero, que puede ser que sea muy incómodo para el usuario, los demás básicamente podríamos decir que lo trasladan y luego termina entregándosele un auto con una particularidad. Fíjense que el auto de la versión 5 del de abajo no tiene techo, es descapotable. O no tiene techo directamente, y el de la versión 4 del anterior sí tenía techo. Los dos dejan feliz, según la metáfora del dibujito, la quinta versión de la de abajo, lo deja mucho más feliz al usuario, porque en realidad se fue recibiendo feedback de los distintos modos de trasladarse y en base a eso se construyó un mejor producto. Obviamente, esto entiéndanlo como una metáfora, porque hay un montón de supuestos que esto no sirve para nada, pero es muy importante entender que el concepto de MVP tiene que tratar de lograr algo funcional. Entonces, no podemos hacer una rueda, luego dos ruedas, luego meterle el chasis y que el usuario siga sin tener un producto funcional. El objetivo de un MVP es que llevemos rápidamente a la construcción de un producto funcional, que no va a ser el que quiera el usuario definitivamente, pero que nos va a llevar a que el usuario primero lo vaya usando y segundo nos vaya dando feedback para ir adaptando ese producto. Suena todo muy lindo, esto no es fácil, esto no es barato a veces, y esto tiene mucho condimento o componentes de mucho trabajo con el usuario, y a veces si al usuario no lo tenés, no es tan fácil. Pues todos pensamos que en un ambiente ágil el usuario está junto al equipo de desarrollo y participa de los sprints. Sanata, eso no existe, el usuario tiene 1000 quilombos, no te da ni bola durante la semana. Entonces, si tenés un sprint de una semana, el usuario no estuvo con vos una semana, con lo cual lo que le vas a entregar al final de la semana o al final de la otra es algo que realmente no te validó. Y armás el Demo Day. Ok, el Demo Day, fantástico, el flaco por ahí te tira abajo todo lo que hiciste. El Demo Day es eso, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del Demo Day a hacer un deploy? Que el Demo Day se lo estás mostrando. Lanzar con un deploy y que el usuario lo use directamente es otra cosa, y hay que bancársela a esa, porque ya está en prod.
En todo caso, si te metiste en un quilombo importante, ahora volverás a la versión anterior. Pero, en definitiva, es esto. Siempre estamos hablando un poco de lo mismo. Obviamente, hay aproximaciones un poco más entendibles que otras, más beneficiosas que otras. Yo voy más por el lado de que hay que estudiar todos los aspectos. Y yo acá no me caso con ninguna. Porque, ¿qué tiene que ver lo que yo estoy diciendo con lo que estamos viendo en la pantalla? Estos dibujitos que plantean a veces algunos debates, todos podemos decir es iterativo e incremental. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo un sistema de facturación, no sé, estoy haciendo un sistema para facturar. Si estoy haciendo un sistema para facturar, estoy definiendo ya un propósito. Y lo que voy a tratar de hacer es, en ese camino, es que el sistema facture. Ahora, para que el sistema facture, yo necesito una serie de cosas previamente hechas, porque si yo no hago todo eso, el sistema no factura. ¿Está claro? Tal vez, Nicolás, si sabemos de lo que estamos hablando, la funcionalidad para que el usuario te levante el pulgar generalmente tiene que estar andando. Entonces, a veces uno hace un prototipo, uno moquea algunas cositas, a veces hace un MVP, es una simple landing donde hay algunas cosas en pantalla. Y bueno, en definitiva, cómo entender estos dibujitos, cómo llevarlos a la práctica, es muy particular de cada uno, depende de la información y el contexto de cada uno. No voy a decir, uno tiene la razón, el otro no tiene la razón. Uno diría, no, dale la patineta, luego el monopatín, porque el objetivo era trasladarse. Claro, el objetivo era trasladarse. Le podrías haber dado, como dicen también, un boleto de colectivo y se trasladaba. Le podrías haber dado $1000 por mes y que se tome taxi. ¿Qué sé yo? Sí, soluciones hay muchas, ¿tá? Pero si el tipo quería un auto, y por ahí hay... Se te cortó, Fer. No sé si me escuchás. Dice, ¿no? No todo el mundo... Ahí está, ahí está. Ups, ¿qué pasó? Se ¿Me fui de cortó, vuelta? sí, 15 segundos, ponele. Cada vez más, con el monopatín y la bici. Bueno, lo que estaba diciendo era que puede haber un gran conjunto de usuarios que mientras no tengan el producto o el MVP funcional, que les cumpla su propósito final, puede que haya gente que no te lo valide positivamente. Entonces, te lo está diciendo el dibujito, ¿no? La bicicleta no tiene la carita de súper contento. Porque no todo el conjunto de usuarios al que vos apuntás te van a levantar el pulgar y te van a dar un buen feedback. Entonces, eso te va a hacer pensar si realmente tendrías que seguir camino hacia el auto. Ahora, ojo, si todos te dan el ok con la bicicleta, por ahí llegaste a tu primer release. Y el auto vendrá mucho más adelante en el roadmap. Y mientras tanto ya podés capturar mercado con la bicicleta. Eso es algo que se llama Product Market Fit. Es una característica cuando tu producto cumple la necesidad de los usuarios para que te lo empiecen a adquirir. Por eso el concepto de MVP es tan importante, porque en definitiva el concepto de MVP maneja riesgo. El manejo de riesgo hace que esta es la curva de ciclo de vida de todo producto, ¿no? Primero hay una introducción del producto en el mercado, luego viene un crecimiento porque te lo van incorporando, luego estás en una fase de madurez, X tiempo, donde mantenés tu mercado y luego ya empieza la decadencia por 1000 razones, ¿no? Este ciclo todo producto lo tiene, de hecho es un ciclo de vida, con lo cual ciclo de vida, analogía, lo mismo que los seres humanos, ¿no? No hay mucho que inventar. El uso de MVPs va cambiando en el tiempo. Al principio hay un uso muy fuerte de MVPs, y cuando hablo de MVP no hablo de todo el producto. También hay que entender que el MVP puede ser parte de un producto o de un feature. No tiene por qué ser todo un producto el MVP. Yo puedo hacer un MVP de determinada funcionalidad, que es esa funcionalidad
clave, complicada, de la cual quiero aprender qué me dice el usuario. El resto de las funcionalidades, bueno, más o menos ya las tenemos validadas, ya venimos con experiencia de otros productos similares. Entonces, hay cosas que obviamente las vas a omitir. No para todo vas a hacer un MVP. Pero bueno, lo cierto es que usas mucho MVP al principio y cada vez menos a medida que va aumentando la madurez del producto. Pero principalmente se lo hace con el objeto de manejar el riesgo. Entonces, al principio hay mucho mayor riesgo, es obvio, ¿no? Yo no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, como hay mucho riesgo, tenemos un riesgo funcional de que lo que nosotros vamos definiendo no lo acepte el usuario. Entonces hay que validarlo, hay que trabajarlo fuerte. Tenemos un riesgo de presupuesto, de que lo que vayamos definiendo o de la manera en que vayamos trabajando nos vamos en MVP y nunca salimos al mercado. Ojo. Riesgo técnico. Los MVP los hago todos moqueados, uso un framework que todavía no va a ser el definitivo, no manejo bien todavía el rollback, las transacciones, no manejo bien las excepciones con los logs. Entonces genero una deuda técnica muy fuerte que cuando quiero acordar dentro de 6 meses tengo un berenjenal de código y ahí hay que tener cuidado, porque si yo quiero que mi MVP termine siendo producto, estás en un problema. El riesgo organizacional, obviamente, que es tu negocio se venga para abajo. El riesgo organizacional es que, lo que charlaba recién, que no sé quién lo dijo, pero estuvo muy bueno, de que la organización acompañe el mindset con el que se trabaja en el desarrollo del producto. Y el riesgo de negocio es, obviamente, que cuándo vas a tener ese product market fit, cuándo vas a llegar a la versión del release donde tus usuarios van a estar de alguna manera en una situación donde van a decir, quiero comprar este producto. Y ahí es donde vas a empezar a monetizarlo. Hasta ahí no ganaste un mango. Hasta ahí invertiste. Con el paso del tiempo, eso va cambiando. Va bajando la incertidumbre. Hay un montón de cosas que ya conoces, ¿no? Hay un montón de cosas que ya aprendiste. El presupuesto lo podés manejar de otra manera, mucho más estable. Vas a tener problemas de rotación de gente, porque lo que está ocurriendo con la industria hoy es que en este ciclo de vida a todos nos encanta estar en la fase de introducción, donde innovamos, estudiamos, hacemos cosas nuevas, nos interesa muchísimo todas las historias que hacemos en cada sprint. Durante la fase de crecimiento todavía estamos con un desafío importante, hay mucha expectativa, nos gusta el proyecto, y cuando el proyecto entra en ciclo de mantenimiento y madurez, todos los developers se te van a otro proyecto donde haya mayor interés y al piste. Entonces, y esto lo que estoy diciendo es una realidad que ocurre, lo digo por mí, hay cosas donde me canso y tengo ganas de irme, es así, a usted le va a pasar lo mismo. Si no hay desafíos, si no hay cambios, si no hay alguna cosita nueva, ustedes saben, se vuelve monótono, pumba, me voy, hay laburo por todos lados, ¿cuál es el problema? Entonces, ahí hay riesgos en el resto del ciclo de vida, que algunos van a ser más altos, otros van a ir bajando. El riesgo técnico va a ir bajando porque voy resolviendo ya toda la arquitectura, voy a ir manejando y gestionando la deuda técnica, con lo cual, desde el punto de vista técnico, ya tengo básicamente todo definido. Y bueno, los demás son también manejables. Esto se entiende. Estos dibujitos, bueno, representaban esto. El dibujito de abajo, iterativo, incremental, esto es básicamente para mostrar cómo distintas visiones, distintas conceptualizaciones de lo mismo. ¿Sí? Ahora, yo no generalizaría, porque es probable que algunas de estas formas que están acá apliquen para algunos productos y otras apliquen para otros. ¿Sí? Porque tiene que ver muchas veces con el propósito, con los tipos de usuarios, con la manera de monetizar, etcétera, etcétera, que la verdad no quiero encajarlo en un tupper, ¿sí? Y decir esto sí, esto no. Yo soy más del why, ¿no? ¿Por qué? Porque si, digamos, nos pasa hoy en día en la calle, va cambiando constantemente los requerimientos. Otra funcionalidad fundamental del MVP, de todo ese mar de requerimientos que podemos llegar a tener en un producto nuevo, principalmente, lo que el MVP nos ayuda es a priorizar.
Y ahí sí, porque nos da un feedback muy importante del usuario y en base al feedback del usuario, yo puedo utilizar luego cualquier técnica de priorización de todas las funcionalidades que tengo que desarrollar. Porque obviamente no puedo desarrollar todo junto. Algo lo voy a tener que hacer primero, algo lo voy a tener que hacer después. Entonces yo ahí después utilicen el método que quieran. Pero el feedback que te da el MVP, la posibilidad de determinar una hipótesis, desarrollar algo, rápido lanzárselo al mercado o al grupo de usuarios que querés validarlo y que te den un feedback, eso es fundamental para priorizar realmente qué es lo importante hacer y qué es lo que no es importante hacer. Lanzaste una aplicación con 4 opciones de menú. La tercera opción de menú no te la usan nunca, porque obviamente estás midiendo con métricas el uso del producto. Quién lo usa, cuándo lo usa, cuánto tiempo lo usa, qué funciones usa, cuáles no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que estar. Y cuando vos eso lo vas midiendo, te vas dando cuenta que hay cosas que por ahí hiciste y no son importantes para el usuario. Para vos parecía como que sí, pero el usuario nunca te la usa. Listo, ya está, priorización menos 10. Claramente, la tercera opción de menú no tiene que estar en la primera release. Son prácticas, no quiero que sean reglas, ¿sí? Yo las estoy transmitiendo y simplemente de alguna manera ordenando en una charla como para que tengamos una idea de que son cosas que podemos usar, pero después cada uno, chicos y chicas, gente grande, gente joven, háganlo como quieran, ¿no? Son simplemente propuestas. Lo que sí tenemos que saber es que si laburamos con MVPs es muy importante para priorizar. Si no, no tengo data. No tengo mucha info para priorizar. Y ahí voy a estar priorizando o lo que dijo un gerente, o lo que dijo un vendedor que escuchó de sus clientes, o lo que escuchó, o lo que quiere el líder técnico, o lo que cree que el PO para él es lo mejor. Y se va priorizando en base a opiniones y no en base a datos. Y eso también desgasta a veces genera algunos problemas. Entonces, bueno, no siempre sería la mejor manera que nos basemos en opiniones, ¿no? Nada mejor que ir a los datos. Un ejemplo simplemente de priorización, que a mí particularmente me gusta mucho, es el Walking Skeleton, que es una propuesta, es una metodología definida por Alistair Cockburn sería. La verdad es que Alistair es un capo, ahora está muy metido en todo el tema de agilismo, pero bueno, es quien hace muchos años escribió el libro más famoso de casos de uso y trabaja con todo el tema metodológico. Por ejemplo, para priorizar, pensó en esta idea donde lo que él dice es, de todas las funcionalidades que tengas para desarrollar, priorizá un conjunto, ese conjunto que priorizás, ¿sí? Que lo determinás con los usuarios, ¿sí? Los desarrollás, pero, y acá vienen 2 grandes ramas, por supuesto lo más rápido que se pueda, pero cuando vas a lo más rápido que se pueda, te vas a olvidar de lo técnico. Y si te olvidas de lo técnico, el MVP que vas a generar no es producto, es MVP, es un mockup o es una funcionalidad no completa. Oh, perdón, me quiero corregir porque el lenguaje acá que usamos tiene que ser muy importante. La funcionalidad sí es completa. Lo que tal vez no está resuelto por adentro técnicamente, si estoy usando un diseño de tablas definitivo, si estoy usando la base de datos en disco o una base de datos en memoria, no importa. Esa parte no es la clave acá. Pero es muy importante, porque si uno dice que lo que yo voy a hacer con la metodología de Walking Skeleton es parte de producto, lo que yo construya ya es producto. Lo que pasa es que estoy priorizando y de los pocos features que propongo hacer para el MVP son features que van a quedar en la app de prod. En la rama prod. Voy a hacer un commit de ese código en prod. ¿Se entiende? Entonces, eso va a terminar siendo parte de prod y del producto. ¿Qué ventajas ofrece esta vista o esta manera de trabajarlo? Donde él dice, toma este conjunto de funcionalidades, priorizala, implementala, full, ¿sí? Pero la parte técnica después te lo deja. Si es mucho, no te la recomienda. Si es poca, bueno,
Y ya si vas avanzando en el desarrollo, cada vez te ocupa menos la parte técnica porque ya la tenés resuelta, con lo cual el Walking Skeleton está bueno, ¿sí? Pero claramente trabajás sobre producto. No haces mockups si ya estuvieses en un ciclo de vida más avanzado. Entonces, ¿qué ventajas te da Walking? Primero, priorizás rápido, porque definís rápidamente qué. Obviamente, tomando los features claves que acordaste con el usuario, y ese usuario o esos usuarios rápidamente te dan una validación y un feedback de esa funcionalidad. Es todo más de lo mismo, pero cada metodología tiene distintas variantes. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, hay que prestar atención a los detalles, que es lo que yo les decía recién. Si nos vamos mucho y no prestamos mucha atención en lo técnico, vamos a hacer una cáscara. Y el Walking Skeleton no propone que hagas una cáscara, no es un prototipado. El primer release no es rápido, justamente como tenés que armar toda una infra y toda la parte de arquitectura, lograr la primera versión te va a llevar mucho trabajo. Entonces, para algunos ambientes te puede venir bien, para otros no. Cuando vos querés que un usuario te valide, no sé, los campos que le estás pidiendo para crear un perfil, hacete una landing, el usuario entra ahí y después te devolverá una opinión si tuvo que cargar muchos campos, pocos campos, estaban bien, pediste la información bien, la pediste mal, el orden en el que la pediste, te puede devolver un montón de feedback, pero no deja de ser una pantalla que no hace nada, ¿no? No graba, quiero decir, es un mockup. Y el usuario te da un feedback de su usabilidad solamente. Pero lo resuelves muy rápido, por ejemplo. Y bueno, y después está esta duda. Si lo que vas a hacer es release o prototipo, ¿no? Si lo que vos vas a codear, que no va a ser específicamente una funcionalidad moqueada, va a terminar sí siendo moqueada como tipo prototipo o no. Y esa pregunta la vamos a tener siempre, porque vamos a tener que generar código con este método. Si hay otros métodos, no, otros métodos no te dicen codear. Entonces no hay que hacer nada. Harás un mockup o harás sí, cualquier cosa que no implique mucho desarrollo. Hasta acá va quedando bien clara. ¿Hay alguna duda? ¿Hay ruido? ¿Entienden el concepto de MVP? Por ahí ya lo entendían y no estoy diciendo nada nuevo, pero... Me quedé solo. Sí, perfecto. No, por lo menos para mí. Bueno. Qué bueno que se entienda. Debo reconocer que me llevó un tiempo bajar algunos conceptos para que queden bien claros, porque hay mucho ruido en muchas definiciones de todo esto, y a veces, según los autores, según los papers, según los sitios que uno lee, dicen cosas bastante distintas. Bueno, en fin, es parte de la inmadurez de la industria. Tercer concepto importante que quería ver hoy, el backlog. El tercer escalón, el de más bajo nivel, el más operativo. De alguna manera es una herramienta que del roadmap yo desprendo muchas tareas, muchas historias, funcionalidades que voy a desarrollar, las voy tirando en el backlog. El backlog puede ser, de vuelta, ¿hay un único backlog? No sé, ¿hay alguno que trabaje con más de un backlog? De los que se quedó escuchando esta charla y no se durmió o se fue. ¿De más de un backlog para un mismo producto? ¿O por Sí. No, yo por lo menos yo trabajo con un por producto, sí, más de un producto, pero backlog por... Yo conozco, por ejemplo, organizaciones que tienen el backlog de producto, donde está el equipo de desarrollo, y en paralelo, para el mismo producto, tienen un backlog de diseño, donde está el equipo de UX trabajando en sus tareas, ¿sí? Todo del mismo producto, pero tienen sprints distintos. Por eso lo digo, ¿eh? A ver, acá hay un chat. Ah, no, nada que ver. Bueno, ¿algún otro? No. ¿Con experiencia de más de un backlog? Bueno, en definitiva, lo que uno está haciendo es, en ese backlog,
llámenlo como quieran, queda lindo backlog, es una palabra que surge de alguna metodología ágil que invadió un poco el mercado y hasta en algunas metodologías mete ruido, porque no puntualmente tienen backlogs, tienen otras cosas, entonces suenan raros, pero en definitiva, ¿qué es el backlog? Son todas las funcionalidades que yo espero desarrollar. Llevado a tierra y al día a día, no son solamente historias de usuario. Un backlog tiene tareas, un backlog tiene bugs, un backlog tiene un montón de cosas adicionales que no son solamente historias de usuario. Entonces yo podría, por eso se dice, podrías tener un backlog de desarrollo, podrías tener un backlog de soporte o de bugs o de arreglos, podrías tener un backlog, por ejemplo, de diseño, podrías tener un backlog específicamente para la gente de infra. En fin, los distintos mini teams que tenés en la organización los podés ir gestionando con cada uno con su backlog, cada uno con su sprint, logrando los objetivos que se quieren lograr en cada uno de los mini equipos. Pero todo va coordinado, todo está en relación al mismo producto. Y ese es el roadmap, ¿no? Es decir, todo va acorde al roadmap. Entonces, los backlogs se nutren de lo que va derivándose de los roadmaps. Pero antes que las cosas se entren al backlog, podrían llegar a pasar por una etapa de MVP. Entonces yo podría tener un backlog de MVP y tener mi propio backlog de MVP y en paralelo el backlog de desarrollo, de historias de usuario concretas que ya se definieron y van a ir a producto. Mientras tanto, en paralelo puedo estar trabajando en el armado de un MVP. Puede ser el mismo equipo, otras personas, otro equipo, lo contraté a un tercero, no sé, tengo otro backlog. Lo importante es que los backlogs para herramientas metodológicas como Scrum o Kanban son esa base de tareas que yo cada vez que arranco un sprint, las priorizo y las voy a hacer durante ese sprint. ¿Y qué? ¿Se prioriza contra el roadmap? No, al revés. El roadmap ya priorizó y ya bajó al backlog todas las cosas que había que hacer. Y después en el backlog se va coordinando, priorizando el trabajo más fino. Ahora, no se reprioriza todo necesariamente cada vez que arranca una iteración o un Scrum o un sprint. Sencillamente voy priorizando el backlog cuando realmente necesito priorizarlo. Si yo sé que de acá a los próximos 2 meses hay ciertas historias de usuario que son las que voy a hacer y no entró ninguna nueva, porque me dijeron, mira, esto lo acaban de detectar, sí o sí lo tenemos que hacer, el backlog no debiera tener sentido repriorizarlo. Entonces, ¿qué se hace o quién lo hace? Bueno, primero, ¿quién lo hace? Vamos a entrar en una discusión de no terminar, no lo voy a hacer ahora, pero existe el Product Owner, otros dicen que también con el Scrum Master, otros dicen que el equipo prioriza, otros dicen que, bueno, en fin, distintas maneras de priorizar el backlog. Ahora surgió encima el Product Manager, imagínate el quilombo en el que estamos, ¿no? Es decir, hay mucha gente que priorizaría. En general podría priorizarse en equipo, pero más que priorizar en equipo, en realidad tiene que haber un responsable que es el que va a decir que no. Al que le piden, necesito que me hagas esto, y esa persona es la que filtra, la que sabe decir que no a quien pida esos requerimientos y lo argumente. Hoy en día podría ser el Product Manager, a veces es el PO, a veces es el Project Leader. Pongan el rol, mucho no importa. Claramente no todo se hace en equipo, ¿sí? En definitiva, y no todo se hacen todas las ceremonias tal cual dicen los libros. Ese es un poco el tema. ¿Y quién determina la velocidad de desarrollo? Y ahí sí, generalmente el equipo de desarrollo, cada vez que arranco en Sprint, por ejemplo, en Scrum, sí se determina la velocidad y el esfuerzo que va a llevar determinadas historias. Entonces, ahí el equipo sí puede determinar la velocidad. Pero generalmente, ¿qué historias o qué se hace o qué no se hace en un sprint, en una iteración? Sabemos que no lo hace una sola persona. Sabemos que no lo hace el project leader ni el PO. ¿Sí? Ahora, tampoco el equipo de desarrollo decide todo. ¿Está? Por ejemplo, ¿qué hago y qué no hago? Si yo tengo esta velocidad de desarrollo y tengo un empate entre una funcionalidad y la otra, alguien tiene que desempatar. Generalmente no es el equipo de desarrollo el que hace eso, siempre que haya un
Product Owner, Project Leader, Product Manager o alguien que toma las decisiones, por decirlo de alguna manera más general, que es quien va a dirimir esa diferencia. Y ojo, que acá hay un choque muy fuerte con algunos de los principios ágiles, donde se decía en el 2001, cuando arrancó esto, los equipos de desarrollo de software son autoorganizados. A mí no me gusta eso, no porque me guste el control, lo que sí me gusta es un poco el orden. El autoorganizado, tan autoorganizado, puede ser que al principio funcione un equipo autoorganizado. Cuando se empieza a escalar, el autoorganizado puede chocar un poco. Por dos razones. Primero, porque hay que hacerse cargo de las decisiones. Y después nadie se hace cargo de nada si es que se tomaron decisiones entre todos. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Es una metodología que vale? Sí. Pero alguien tiene que hacerse cargo alguna vez. Porque si nadie se hace responsable de una entrega o de una responsabilidad, después ¿quién responde? Eso es un tema delicado. Y segundo, que me encanta que seamos autoorganizados, pero ¿sabes qué? Primero somos personas. Y las personas tienen días buenos, días malos, tienen su vida, tienen sus cosas, tienen sus prioridades, tienen sus ganas o no ganas de hacer algo. Entonces, eso puede impactar un poco contra la autoorganización, porque como somos personas, eso va a ir cambiando. Ya dije que no hay un único backlog, o podría haber uno solo, sí, desde ya, todos los que ustedes quieran, desde uno en adelante. Y obviamente dentro de los backlogs hay de todo. Hay historias de usuario, o casos de uso que desarrollar, o tareas, o features, o en algunas herramientas hay hasta lío para entender lo que es una épica y lo que es una historia de usuario. A ver, muchachos, es un tema o de traducción, o que no se leyó el manual, o que lo que hicieron la herramienta todavía no hicieron un buen estudio de user experience a los developers. No puede haber duda entre una épica y una historia de usuario. A veces las hay, entonces no importa. ¿Tiene que estar todo junto? Herramientas como Jira a las épicas te las permite armar en un plan de trabajo más parecido a esto, más parecido a un Gantt, ¿no? Donde las épicas, en definitiva, agrupan muchas historias de usuarios según ellos, aunque una épica podría estar en un backlog. Porque la herramienta lo permite, después si la metodología lo permite o no, son otras cosas, obviamente, ¿no? Estaba acá. Pero bueno, después tengo la granularidad de las tareas, las voy no viendo en un Gantt, sino que las voy mostrando de otra manera, ¿no? Más tipo tablero tipo Kanban o como un listado de tareas, si quieren, de distintas maneras. Las herramientas ofrecen de muchas maneras mostrarlo. Lo que sí está claro es que un backlog como este, así en este detalle, es engorroso y hasta contraproducente que muestre un roadmap. ¿Se entiende? Son herramientas distintas, orientadas a usuarios distintos, para usar en momentos distintos, con fines distintos. Y un poco eso es un poco la gran diferencia entre las tres cosas que estamos viendo. ¿Hasta acá alguna duda? Antes de terminar, y como es más fuerte que yo, les voy a dejar algunos conceptos que me encantaría conversar, pero no da el tiempo, entonces lo dejo como homework para que ustedes sigan leyendo, profundizando estos conceptos que son muy importantes, a mi entender al menos, vinculados a lo que venimos conversando en esta charla. El definition of done de cuándo un MVP o cuándo un producto ya está, cuándo una funcionalidad ya está, es un tema que no está muy cerrado muchas veces. Creemos que a veces damos por terminada cierta funcionalidad y eso puede ser un error, con lo cual hay que poner un ojo en ese concepto. El product market fit hay que tenerlo bien en claro. Si uno quiere desarrollar producto, tiene que tener bien definido en su roadmap cuáles son los features necesarios
para que sus usuarios, sus clientes, incorporen su producto, porque tiene que ser esa funcionalidad mínima e indispensable por la que el usuario te va a terminar pagando lo que vos le ofreces. Si no, se lo tenés que ofrecer gratis porque no le cubre toda su necesidad. Entonces podés arrancar con un freemium, sí, por supuesto. Podés arrancar con una versión free y a futuro cobrar, sí, por supuesto. Son estrategias recontra conocidas. Pero tenés que entender cuándo empezar a cobrar y para qué. Entonces, ¿eso de dónde sale? Del estudio del cliente, del usuario, del feedback, de los MVPs. Después, obviamente, algunos temas técnicos. No podemos estar pensando en desarrollo ágil, no podemos estar pensando en CI/CD o en pipelines de puesta en producción o de delivery si no tengo bien en claro el manejo de ramas, manejo de repositorios, la automatización de los repositorios. Ni arranquen si esto no está. Esto es ingeniería de software puro. Si no entendemos cómo gestionar el tema de los repos, con las versiones, con las ramas, es un problemón. El término madurez lo puse muy genérico, por ahí lo escribí mal, tendría que haber puesto madurez del equipo y madurez del mindset ágil, algo que hicieron justamente una aclaración y un comentario hoy. Esto es muy importante. Es muy difícil de entrada con un equipo, no por decirlo de manera peyorativa, más junior. Es mucho más complicado todo esto llevarlo a la práctica que si obviamente se tiene un equipo con otro nivel de madurez, con otro nivel de conocimiento y de experiencias, porque algunas cosas realmente requieren de experiencia. La verdad es que sumando 3 cursos, yo, digamos, por más que quieras, te va a costar. Te va a costar, porque el que sabe de lo que estoy hablando, la cantidad de cosas que hay que saber y manejar para poder desarrollar productos, de software estamos hablando, con las características con las que estamos hablando, y usando los frameworks de gestión, de proceso que estamos hablando, considerando arquitecturas de producto, considerando metodologías y objetivos de negocio, estamos hablando de un tema complejo. No estamos hablando de algo que 3 cursos te aclaran cómo hacerlo. Técnicas de priorización es fundamental. Traten de sacarse el mal hábito de uno cree que prioriza bien, tiene que priorizar en base a datos, tiene que priorizar. Se te cortó, Fer. Hola, hola. ¿Qué pasó? Se te había cortado. ¿Desde dónde? ¿Desde delivery? ¿Priorización? No, claro, estaba finalizando priorización, creo. Bueno, ok. Prioricen con datos, por favor. Aprendamos a priorizar con datos, no con el criterio personal de nadie, ni con el criterio de autoridad de nadie. Entonces, bien, eso por un lado. Les estaba diciendo, delivery versus discovery. Acá son 2 tácticas, no estrategias, son 2 tácticas distintas de cómo yo enfocar el desarrollo de mi producto. Si voy a delivery de features, te doy, te entrego, te voy tirando funcionalidades siempre, con lo cual agárrate lo que hace a tu pipeline de CI/CD para estar comiteando, probando automáticamente, deployando al otro día, a la noche. ¿No? No estamos hablando de liberar funcionalidad cada 2 semanas o cada 3 semanas o un release cada 1 mes y medio con un montón de features. Estamos hablando de que yo comiteo un código que estuve haciendo la última semana y mañana ya está en producción, o hoy a la noche está en producción. Y está en producción, se me suma lo que hice hoy yo, más lo que se venía acumulando de otros trabajos y se deploya todo hoy a la noche. Entonces, una cosa es la táctica de delivery, donde vamos a entregar funcionalidades, y otra cosa es la táctica de discovery, donde yo hago mucho más foco en investigar e identificar qué se necesita, ¿sí? Es otra óptica, otro punto de vista de cómo encaro yo el desarrollo de producto.
Y por último, la filosofía del agilismo ya es más que una metodología, ya no hay una metodología, no hay una bala de plata. Si bien durante los últimos años metodologías como Scrum han venido con un crecimiento muy fuerte y con una adopción muy fuerte, lo cierto es que a veces se ha mal adoptado la metodología y no siempre realmente se ha usado Scrum bien, y al no usar Scrum bien no se llegó a hacer tampoco un desarrollo ágil como se proponía hacer un desarrollo ágil. El agilismo, lo único que es cierto es que ya está en el ADN de la ingeniería de software, y el desarrollo de software hoy, en general, ya queda muy pocas posibilidades de que algún proyecto se haga de otra manera, pero en general, al menos la fase de construcción es ágil. No te digo de negocio, porque el negocio puede ir cambiando, pero es otra cosa. En definitiva, es el mismo mindset, ¿no? Pero se hacen de maneras distintas. ¿Y cómo se hacen de maneras distintas? Bueno, fíjense, hoy hasta ahí hay una mezcla de metodologías. Tienen Design Thinking o Design Sprint para lo que es Discovery, para lo que es tratar de identificar las funcionalidades y los problemas del usuario. Después tienen Lean para ir definiendo e implementando y probando con MVPs. Y luego alguna técnica Agile para la, digamos, implementación y desarrollo de producto. Tranquilamente hoy estas tres metodologías se combinan. Obviamente Scrum no puede lograr lo mismo que se hace en Design Thinking, aunque dentro de un sprint se podría poner tareas para hacer Design Thinking, pero el Design Thinking en sí ya es un proceso propio, no siempre calza con los sprints, no tiene por qué calzar con un sprint de Scrum, entonces son metodologías diferentes y lo que se puede llegar a hacer es en todo caso combinarlas, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo mucho hoy en día. Toda la parte de Discovery se está trabajando con Design Thinking y Design Sprint. La parte de MVP se está trabajando fuerte con metodologías Lean. Y toda la parte de construcción e implementación se está trabajando con metodologías de tipo más Scrum o Kanban. No lo puedo creer, terminé en casi 2 horitas hoy. Bueno, eso es un poco todo lo que yo les quería contar hoy. Espero que a pesar de haber validado ese MVP de la charla al principio, durante el transcurso de la charla haya podido, digamos, consolidar y profundizar algunos de los conceptos que habíamos planteado de entrada. Nicolás, al terminarla, y Esteban era, ya me olvidé. No, ya se fue, me parece. Ernesto, Bueno, Ernesto, perdón. Nicolás, que fue el primero que habló. ¿Cómo terminamos? Perfecto. Muy buena, bien abarcativa y tema, digamos, bien en concreto, al menos, digamos, está dentro de lo que yo esperaba, digamos, que se planteara como temas centrales. Bueno, Agradecido. Gracias por el feedback. ¿Alguna consulta? ¿Algo antes de que cortemos? Les agradezco, por supuesto, que se hayan quedado hasta el final, todos los que se quedaron hasta el final. Si no hay consultas. Perfecto, Fer. Muchas Bueno, gracias por todo, la verdad, súper claro. hasta acá. Muy buena la webinar. Si no hay ninguna consulta, les comento que bueno, la webinar está grabada y se va a subir al canal de Atigma, así que por ahí el que se tuvo que ir antes o si se la quiere recomendar a alguien más, va a estar en nuestro canal, que lo buscan en YouTube, lo buscan como Atigma y ahí la van a encontrar. Así que bueno, palabra de agradecimientos para todos y bueno, para vos, Fer, muy buena la charla y súper clara. Bueno, me alegro. Buenísimo. Ya vendrá otra. Sí, sí, obviamente. Dale. Gracias a todos. Bárbaro. Gracias a todos. Nos estamos viendo.